Bueno, para dar inicio al tema, hablaré sobre los poliedros, el concepto de poliedros y la clasificación de ellos para luego hablar sobre uno de los poliedros en específico. Bueno, la palabra poliedro significa eh, poli, que son muchas, y hidros, caras, muchas caras o muchas bases. Eh, un poliedro es una figura formada por un número finito de polígonos, llamado caras, de forma que cada arista, que es la intersección de dos caras consecutivas, está contenida en solo dos caras, y dos caras consecutivas tienen que estar en planos distintos. Los poliedros se clasifican en convexos y cóncavos. Un poliedro es convexo si al apoyar sobre cualquiera de sus caras el poliedro queda todo el mismo lado del plano donde se apoya la cara. Y acá puse algunos ejemplos de poliedros convexos. Luego tenemos a los poliedros cóncavos, que es el que tiene alguna cara cuyo plano atraviesa la figura, o sea, existe alguna cara que al prolongarla corta al poliedro. Acá puse dos ejemplos de poliedros cóncavos. Bueno, en cuanto a los elementos de un poliedro, podemos decir que están constituidos por caras, aristas y vértices. Las caras son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas son los segmentos donde hacen intersección las caras. Y los vértices son los puntos donde hacen intersección las aristas. Acá tenemos a las caras, las aristas y los vértices. También se pueden clasificar en poliedros regulares e irregulares. Regulares si todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí y tienen el mismo número de caras en cada vértice. Ejemplos de estos son los sólidos platónicos, que acá se encuentran algunos ejemplos de estos poliedros regulares. Luego tenemos a los poliedros irregulares, que son aquellos que no cumplen con las condiciones anteriores. Y acá tenemos algunos ejemplos de poliedros irregulares. También se pueden clasificar en prismas y pirámides, donde los prismas son los poliedros que están limitados por dos bases, que son polígonos iguales, y por dos caras laterales, que son paralelogramos. Acá tenemos algunos ejemplos de prisma. Y las pirámides tienen una base polígono cualquiera y las caras laterales triángulos, que tienen un vértice en común, que en este caso acá tenemos algunos ejemplos de pirámides y otros poliedros. Entonces podemos decir que los poliedros regulares son aquellos cuando todas sus caras son polígonos regulares, los poliedros uniformes, que cuando todas sus caras son iguales entre sí, y poliedros irregulares, cuando poseen caras desiguales entre sí. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el surgimiento y las aplicaciones de los poliedros. Bien, los poliedros tienen sus raíces en la antigua Grecia, y Euclides, en su obra Los Elementos, definió cinco sólidos regulares conocidos como los sólidos platónicos, entre ellos se encuentran el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estos cuerpos también fueron estudiados profundamente por filósofos como Platón y matemáticos como Pitágoras. Bueno, históricamente los poliedros regulares han sido asociados a distintos aspectos del ser humano debido a las características geométricas que poseen. Por ejemplo, el filósofo griego Platón asoció los poliedros con los elementos de la naturaleza, como es el fuego, la tierra, el aire y el agua, también el universo. Y para otros los poliedros eran símbolos de verdades religiosas o filosóficas.
Artísticamente también se ha utilizado mucho los poliedros y son muy valorados por su simetría, y algunos artistas lo emplean y le dan gran valor por sus proporciones, por la proporción de modelos desafiantes, y también porque se puede utilizar y abordar desde la perspectiva. Bien, artísticamente también se fue empleando desde diversos sectores, y, por ejemplo, Kepler los utilizó para presentar su modelo del sistema cosmológico, y para otros artistas los poliedros tienen un gran valor, ya que almacenan grandes y variadas formas simétricas que motivan la inspiración para realizar distintas artes. Bien, ¿y en qué se aplica? Bueno, como ya se ha dicho, se aplica desde la arquitectura, en el arte también, la ingeniería y diversos otros sectores. Por ejemplo, en la ingeniería y arquitectura, aquí tenemos dos ejemplos. El que está a la izquierda es la cúpula geodésica de Montreal, y lo que está a la derecha es el cubo de agua que se encuentra en Pekín. Bien, sus representaciones pueden encontrarse desde las representaciones de los poliedros se encuentran mediante modelos físicos tridimensionales, como todos ya conocemos, y también se puede utilizar desde el plano, y donde se trazan sus caras, aristas y vértices, y las redes o desarrollos. En esta oportunidad estaré comentando un poquito sobre las características generales del poliedro que se nos asignó, que en este caso es el hexaedro regular, o también conocido como cubo. Este poliedro se caracteriza por poseer un total de 6 caras, siendo cada una de esas caras un cuadrado. Cuadrados que además son congruentes entre sí porque son iguales, tanto en medida como en longitud, en área. Además, cada uno de sus lados son polígonos, un polígono regular que posee ángulos rectos de 90 grados. También posee un total de 12 aristas, que son estos segmentos que se unen de vértice a vértice, y un total de 8 vértices. Algo interesante a mencionar sobre los vértices del hexaedro es que cada uno de los vértices une 3 caras del cubo. También, en lo que hace referencia a la simetría, este poliedro, él es un poliedro altamente simétrico porque él posee simetrías tanto de rotación como de reflexión. Y también él tiene la capacidad de teselar el plano perfectamente de manera tridimensional. En lo que hace, digamos, referencia a las familias a las cuales pertenece el hexaedro, él se encuentra dentro de la familia de los sólidos platónicos, y él se destaca dentro de esa familia porque es el único sólido platónico que posee caras cuadradas, ya que los demás poseen caras rectangulares, triangulares, hexagonales, y el cubo es el único que presenta caras cuadradas. También es un polígono convexo, ya que cada uno de sus ángulos interiores, como vemos en el cuadrado, no sobrepasan los 180 grados, lo que lo califica como un poliedro convexo. Estas serían algunas de las características del poliedro del hexaedro regular, o también conocido como cubo. Bueno, en el siguiente video les estaré mostrando la construcción del hexaedro regular en GeoGebra y junto a él sus cortes, las secciones. Bueno, para empezar elegí trabajar en GeoGebra 3D directo, entonces lo que hago es seleccionar la herramienta cubo, ya que nos tocó el hexaedro regular, y selecciono de qué punto hasta qué punto quiero que vaya. Ya nos va a formar el cubo. Acá si movemos bien todo el cubo. Y bueno, en la consigna nos pide que hagamos secciones en él, que son los cortes. Y bueno, la primera sección que hicimos es la simétrica, que para hacer esa sección vamos en la herramienta plano por 3 puntos y vamos del punto E al punto H al punto B. Ahí nos estará mostrando el primer corte, la primera sección. Bueno, acá voy a quitar porque no fue la que elegimos.
y nuevamente voy a plano por 3 puntos y voy de E a H al punto medio, que esta sí fue la sección que elegimos para trabajar en la consigna. Bueno, luego de las dos secciones, o sea, del corte que divide el hexaedro regular en dos secciones, lo que observamos fue que se formó un rectángulo. Bueno, la profe nos pidió que justificáramos por qué se formó ese rectángulo ahí. Bueno, lo que pudimos observar es que FH es igual al segmento MP. FH, entonces, FH y MP son paralelos. Por ser ambas paralelas a AD, entonces decimos que FHMP es paralelogramo. Luego vemos que MP es paralelo a AD. Y AD es perpendicular al punto ABF. Bueno, vemos que MP también es perpendicular a todas las rectas de los puntos A, B y F, que pasan por M, que M sería el punto de intersección de la recta MP con el punto A, B y F. Bueno, también vemos que MP es paralela con MF, y también vemos que el punto FH, PM es un paralelogramo, entonces por lo tanto es un rectángulo. Bueno, la próxima parte tratamos sobre el teorema de Euler. Bueno, el teorema de Euler propone que cualquier poliedro convexo se debe cumplir la relación que él plantea en la fórmula, que es V menos C más F igual a 2, donde V es el número de vértices, E es el número de aristas y F es el número de caras. Bueno, si bien vemos, el hexaedro regular es un poliedro convexo donde tiene 8 vértices, si contamos, 12 aristas y 6 caras. Bueno, ahora si sustituyo en la fórmula de Euler, me da 8 menos 12 más 6, que nos da igual a 2. Por lo tanto, el cubo o el hexaedro regular cumple con el teorema de Euler. Bien, el poliedro que nos tocó es un hexaedro regular, también conocido como cubo, bien, que tiene 6 caras y 6 caras iguales. Bien, realizamos un corte que va desde una de sus aristas hasta la mitad de su base. Con eso obtuvimos dos secciones del poliedro. Y bueno, voy a hablar de una de ellas, que es esta, que es un poliedro irregular que tiene dos caras con ángulos iguales de 90 grados de 2 a 2. O sea, se forma una cara que es un triángulo de 90 grados. Dos caras que tiene ángulo de 90 grados. Luego, si lo damos vuelta, esta es una de las caras que se mantiene del poliedro anterior, que es el hexágono, que es un hexaedro, perdón. Bien, y de esa cara tenemos un cuadrado. Luego, si lo damos vuelta, tenemos un rectángulo, que es donde se realizó el corte, y si lo damos vuelta, la base es un rectángulo. Bien, después de realizar el corte en el hexaedro regular, obtuvimos dos secciones y dos poliedros nuevos, y este es uno de ellos. Bien, este nuevo poliedro tiene como característica que tiene, bueno, dos caras triangulares, que son también paralelas e iguales.
Y estos dos triángulos también se puede decir que son las bases del nuevo poliedro. Tiene además 3 rectángulos que son las caras laterales del poliedro. Bien, acá. Estos son los rectángulos. Estos son los triángulos. Como ya dije, son paralelos e iguales, son triángulos. Bien, y este nuevo poliedro podemos definirlo como un prisma recto de base triangular. Voy a hablar ahora sobre la otra sección del corte que se formó. Y bueno, podemos ver que se formó 2 trapecios en esta cara y en esta otra. Se formaron 2 trapecios rectangulares que tienen 2 ángulos consecutivos rectos de 90 grados, acá y acá, con un lado perpendicular a las 2 bases. Este lado es perpendicular a estas 2 bases. Luego se mantiene el cuadrado del hexaedro en esta cara, además de mantenerse el cuadrado en esta otra cara. Y por último, en esta otra cara se forma un rectángulo. Bueno, siguiendo con la clasificación de una de las partes del poliedro, podemos decir que se formó un prisma recto de base trapezoide. Bueno, ¿por qué es un prisma? Porque es un poliedro que tiene 2 caras congruentes sobre planos paralelos que se denominan base. O sea, en este plano tenemos a un trapecio y en este otro plano paralelo tenemos a otro trapecio. Además de eso, bueno, todas las demás caras son paralelogramos. Acá tenemos a un rectángulo, a un cuadrado y en la parte de la sección del corte tenemos a un rectángulo. Es un prisma recto, ¿por qué? Porque todas las aristas son perpendiculares al plano de la base. Bueno, partiendo del poliedro que teníamos inicialmente, que es el hexaedro regular, fuimos con nuestras compañeras construyendo nuevos poliedros irregulares. Uno de ellos fue este, que si bien podemos observar en él, vemos que es un poliedro irregular, que si observamos sus caras, vemos que se forma un polígono irregular con 5 lados diferentes, que acá podemos observar sus 5 lados diferentes. Otros de los que estuvimos viendo con nuestras compañeras fue este, y el tercero otra de nuestras compañeras les estará explicando bien. Continuando con lo que había explicado la compañera, partiendo de la figura inicial que nos tocó, que fue un hexaedro regular, que sería el cubo, podemos formar también un nuevo poliedro, que sería este, que también se lo conoce como trapecio, ¿no? Ese trapecio como características posee un lado, que es un trapecio isósceles, que posee 2 ángulos iguales de 2 a 2, o sea, este ángulo es igual a este y este es igual a este. Obviamente lo mismo sucede en la otra cara, que también es un trapecio isósceles. También podemos analizar que las bases poseen, como lado también un rectángulo aquí abajo. Luego también tenemos este otro rectángulo que se forma aquí, y también analizamos que aquí tenemos 2 rectángulos también. Esas son las caras que se forman en ese trapecio isósceles. Además, podemos analizar que los lados, las aristas de esa figura, ellos son lados oblicuos. ¿Qué quiere decir eso? Que los lados son paralelos en relación uno al otro, tienen la misma longitud, o sea, este lado es igual a este, tienen la misma longitud, pero se encuentran inclinados en relación a las bases de la figura. Este lado y este en relación a las bases, que serían estas y estas, ¿no? Lo mismo sucede claramente aquí en el otro lado y aquí, ¿no? Que son iguales, son lados iguales.
También representamos utilizando otro recurso que fue el jaboncito y sucede lo mismo, pudimos analizar las mismas características a partir del corte y la formación de ese trapecio isósceles. Continuando con el poliedro que se formó a partir del corte realizado en el trapecio, obtuvimos este poliedro que se denomina como prisma trapezoide. ¿Por qué él es un prisma trapezoide? Porque él posee dos caras iguales sobre planos paralelos, que serían estas dos caras que visualizamos aquí, que se denominan como base. También posee las demás caras, que serían esta, por ejemplo, esta que como podemos ver son rectángulos, que son paralelogramos. Muy bien, continuando con el mismo poliedro que se formó a partir del corte realizado en el hexaedro original, vamos a vincularlo con el teorema de Euler, que plantea que la suma, o sea, el total de la suma entre los lados y los vértices de un poliedro sobrepasa en 2 unidades al total de aristas. Vamos a realizar la comprobación para ver si se aplica o no el teorema de Euler en este nuevo poliedro. Como todos sabemos, tenemos este lado que posee 4 aristas. Y si este lado es igual a este, suman 8 en total. Entonces continuamos haciendo el conteo, ¿no? Tenemos 8, 9 y 10. Y aquí de abajo tenemos 11 y 12. Entonces podemos notar que si tenemos 12 aristas y tenemos 14, por un lado de la suma de los vértices y de los lados del poliedro, sabemos que el 14 sobrepasa así en 2 unidades al 12, por lo tanto se cumple sí lo que se establece en el teorema de Euler, ya anteriormente comentado. Sí, se parece a una carpa de acampar. Puede ser también como una pirámide. Yo creo que esta me recuerda a como un rombo, pero como un rombo deformado. ¿A qué les hace acordar? Un dorito. Un dorito. ¿A un dorito? ¿A qué más? Un techo de una casa. De un pedazo de queso. ¿Un pedazo de queso? ¿Y qué más? Y un cubo deformado. Bueno, durante el trabajo pudimos reafirmar algunos conceptos, entre ellos la de los poliedros, la clasificación de ellos, también las secciones del plano, las características típicas de cada poliedro, la identificación de polígonos en las diferentes caras de los poliedros, y también se ha investigado la historia del surgimiento y la aplicación de los poliedros. Un concepto que no conocíamos con profundidad es lo referente a los cortes realizados en el poliedro, algunos poliedros que no conocíamos y las diferentes secciones que se forman a partir de los cortes. Algunas de las dificultades encontradas en el desarrollo del trabajo fueron la organización del tema, la construcción de los recursos, tanto físicos como en la plataforma GeoGebra. Bueno, las fortalezas que surgieron en el equipo fueron el desarrollo de la comunicación, el trabajo cooperativo, bueno, además de la confianza, la creatividad y principalmente la responsabilidad. Uno de los aprendizajes extramatemáticos que nos dejó el trabajo fue la importancia de la organización de los tiempos para cumplir con la propuesta del trabajo.